todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de abordar el tema, definir qué es el tema, qué son a qué llamamos las neuropatías ópticas hereditarias. Son desórdenes, obviamente hereditarios, en los que la neuropatía óptica constituye el elemento distintivo del fenotipo. O sea que lo primordial, lo más llamativo es el compromiso del nervio óptico. Y el nervio óptico, ustedes saben que en realidad es como si fuera una parte misma del sistema nervioso central, porque no es más que una prolongación, ¿sí? Es el único nervio que está recubierto por mielina del sistema nervioso central, y es una prolongación de las células ganglionares de la retina. O sea, podríamos decir que el nervio óptico está formado por distintos sectores, de los cuales el primer sector de todos son las células ganglionares de la retina, luego la capa de fibras, de esos axones que van a través de la capa de fibras de células ganglionares de la retina, ¿sí? En la retina, y luego entran a la papila y luego van a lo largo del nervio óptico, tanto en su porción orbitaria, ¿sí? Intracanalicular y retrocanalicular. Las neuropatías ópticas en realidad es compromiso del nervio óptico, hereditario, obviamente, como lo dije, y creemos que fundamentalmente el sector del nervio óptico que está afectado en las neuropatías ópticas hereditarias es la célula ganglionar. ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué características distintivas tienen estas patologías? Si nosotros tuviéramos que resumir en 3 cosas básicas las neuropatías, es esto que ustedes tienen enfrente. Producen una pérdida indolora bilateral de la visión. Y esto es importante, la ausencia de dolor y la bilateralidad. Esta pérdida de visión puede ser subaguda o crónica. Depende del tipo de afectación y depende del defecto molecular subyacente. A nivel de campo visual, generalmente provocan un escotoma central o seco central, y eso está dado por el compromiso del haz papilomacular. El haz papilomacular es el conjunto de fibras que se origina en la mácula y que en forma arcuata luego va a llegar hasta la papila y conformar el grueso de las fibras del nervio óptico. Y se encarga de la visión central, de la agudeza visual y de la visión central. Como hay una selectividad, un predominio de afectación en las neuropatías ópticas hereditarias del haz papilomacular, la zona del campo visual mayormente afectada es la visión central, dando este escotoma central característico. Y finalmente, este proceso de generación de células ganglionares y de sus fibras, de sus prolongaciones axónicas, lleva a la atrofia del nervio óptico, o sea, a la atrofia óptica con una papila pálida. Eso hace que la pérdida visual, como toda atrofia óptica, sea irreversible. Estos 3 elementos que les acabo de describir podríamos decir que corresponden en general a todas las neuropatías ópticas hereditarias. ¿Y cuáles son las neuropatías ópticas hereditarias? Nosotros las podríamos dividir en 2 grandes grupos. Un grupo en el que exclusivamente o prácticamente casi exclusivamente hay solo compromiso de nervio óptico. Dentro de este grupo de trastornos, por frecuencia y por importancia, les voy a hablar de 2. La neuropatía óptica de Leber y la neuropatía óptica dominante por OPA1. Aparte de estos 2 trastornos, que son los más frecuentes, existen otros que están mediados por mutaciones o en otros genes distintos, que pueden dar fenotipos bastante similares a la atrofia óptica dominante por OPA1, o con algunas otras distinciones, otros síntomas asociados, como por ejemplo la enfermedad de Wolfram, que tiene conjuntamente con la neuropatía óptica diabetes y hipoacusia. Y dentro del otro grupo, o sea, el primer grupo dije que eran aquellos en los que
el fenotipo era casi exclusivamente o predominantemente la atrofia del nervio óptico, hay otro grupo de neuropatías ópticas hereditarias en las que en realidad predomina otro elemento del fenotipo. Y el compromiso del nervio óptico es un elemento más, generalmente no el que más llama la atención, ¿sí? No el que pero está dominando o llevando el control de la enfermedad, sino que es un elemento, un síntoma más de ese fenotipo de las manifestaciones clínicas del paciente. Y dentro de este grupo tenemos enfermedades ya conocidas y las cuales ya hemos hablado, como por ejemplo la ataxia de Friedreich, el Charcot-Marie-Tooth, ¿sí? Alguna forma de paraparesia espástica. En este sentido, distinguir dentro de un paciente, por ejemplo, con ataxia, dentro de un paciente con paraparesia espástica, la presencia de compromiso de nervio óptico nos puede orientar en el diagnóstico molecular hacia un gen específico, hacia una forma específica de esta enfermedad. O sea que también es importante el reconocimiento clínico del compromiso de nervio óptico en estos casos. Pero vamos a centrarnos entonces a el meollo de esta clase, que son las neuropatías ópticas hereditarias con compromiso exclusivo del nervio óptico. Y de estas, arrancando por la neuropatía óptica de Leber, es una patología sumamente interesante y en la cual yo diría que quizás una de las dificultades más importantes, no sé si está tanto en el sustrato molecular de la patología, sino en el reconocimiento clínico. Quiero decir, nos cansamos de mostrarles enfermedades en las que un mismo fenotipo tiene una heterogeneidad genética muy grande, con un listado enorme de posibles genes candidatos, y es un gran desafío buscar uno de esos genes. La verdad que en la neuropatía óptica de Leber, el sustrato molecular es bastante acotado y dentro de todo es sencillo una vez que lo sospechas, pero el llegar al punto en que uno sospecha la enfermedad quizás sea bastante más difícil. Creo que hay una dificultad en el reconocimiento y en el pensar que la patología frente a la que estamos nosotros puede ser una neuropatía óptica hereditaria y una neuropatía óptica puntualmente de Leber. ¿Y por qué digo esto? Porque yéndonos ampliando las causas de neuropatías ópticas, ustedes saben que en realidad el grupo de neuropatías ópticas hereditarias dentro de los compromisos de nervio ópticos es mucho menos frecuente que otras etiologías de compromiso de nervio óptico. Entonces tendemos en general a asumir que todo paciente joven con un compromiso de nervio óptico estamos en presencia de una esclerosis múltiple, de una neuropatía inflamatoria, o sea, causas que es verdad, son más frecuentes, pero no necesariamente es lo que tiene nuestro paciente. Y desde el punto de vista clínico, la neuropatía óptica de Leber tiene distintos elementos distintivos que hacen que incluso en un paciente que se está presentando en forma esporádica, sin la herramienta, sin la ayuda del antecedente familiar, que claro, con el antecedente familiar todos pensamos en hereditario, pero el desafío está cuando el paciente se presenta en forma esporádica. Leber tiene signos clínicos característicos que nos deben obligar a sospechar Leber incluso en un paciente sin antecedentes familiares. ¿Cuáles son esas características clínicas? Y en esto hay que pensar en 4 elementos clave que deben formar parte de la evaluación de un paciente con neuropatía óptica. El primero es la agudeza visual, el segundo son las pupilas, el tercero es el campo visual y el cuarto es el fondo de ojo. ¿Cómo es la pérdida visual del paciente con Leber? Como les dije, ¿es bilateral o secuencial? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es bilateral, los dos nervios ópticos o los dos ojos se forman en forma simultánea. Cuando es secuencial, primero un ojo y luego el otro ojo. Leber afecta a los dos ojos. Es extraordinariamente raro que un paciente tenga compromiso unilateral a lo largo de los años. Puede existir una ventana, que la ventana entre compromiso de un ojo y el otro suele ser meses. Puede ser que en algunos pacientes esa ventana sea mayor. Pero después de muchos años, un compromiso unilateral es muy excepcional en Leber. Así que siempre hay que pensar en esto con un compromiso secuencial o bilateral. Y es mucho más común que sea secuencial que sea bilateral. Segundo elemento de la pérdida visual. Suele ser
una pérdida visual severa. Con severa me refiero a que el paciente, a lo largo del periodo de pérdida visual, que dura unos meses, termina quedando con una baja visión. En el rango, lo que uno ve habitualmente es que está en el rango de las 2/10, 1/10, visión bulto, 4/10. Hay algunos que pueden tener un poquito más, pero en general está siempre dentro del rango de baja visión. Y el otro elemento característico de la pérdida visual y que hay que interrogar es la ausencia de dolor. El mecanismo no es inflamatorio, así que no duele. Pérdida visual secuencial o bilateral indolora y con muy baja visión y altamente secuelante, eso ya nos tiene que hacer pensar sí o sí en Leber, por lo menos plantearlo dentro de las posibilidades diagnósticas. En relación a las pupilas ocurre algo interesante, porque uno esperaría, si viene nuestro paciente con un compromiso primero de un ojo sin haber desarrollado el otro ojo, tener un defecto pupilar aferente. En la enfermedad de Leber, las células ganglionares que conforman el reflejo pupilar aferente están menos afectadas que el resto de las células ganglionares. Esto hace que estos pacientes puedan no tener, y generalmente no lo tienen, defecto pupilar aferente, a pesar de un compromiso muy asimétrico entre un ojo y en el otro. Así que este es otro elemento que nos puede hacer sospechar la patología. El tercero es el defecto a nivel del campo visual. Ustedes pueden ver acá un escotoma bien central. Esto es un campo visual. Esta obviamente es la región periférica del campo visual y esta es la región central del campo visual. Fíjense cómo que hay un escotoma, que es esto que ven representado como negro, oscuro, un escotoma bien denso, bien a nivel central y que está muy bien delimitado. La verdad que eso es algo que uno suele ver, un escotoma bien central y bien delimitado. Y de hecho la presencia de un escotoma bien central puede actuar en la fase presintomática de la enfermedad y ser el elemento inicial de presentación del paciente. Y finalmente, a nivel del fondo de ojo, en la etapa aguda, ¿y a qué llamo yo etapa aguda? Etapa aguda, la enfermedad de Leber, en la enfermedad de Leber el paciente evoluciona asintomático durante varios años, hasta que en algún momento empieza a perder visión en forma subaguda, en general en el transcurso de semanas o meses, de los dos ojos, primero un ojo después del otro, como les dije, y esa constituye la etapa aguda. Luego de esa etapa aguda se estabiliza, quedando con baja visión, generalmente secuelado, y puede tener una mejoría que esta mejoría generalmente nunca es demasiado importante, pero puede ser variable según el paciente y según el tipo de mutación que tenga. En la etapa aguda podemos ver a nivel del fondo de ojo edema a nivel de la papila y tortuosidad a nivel de los vasos. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar Leber? O sea, ¿cuándo de todos nuestros pacientes que hemos visto o que veremos con un cuadro compatible de neuritis aguda, de compromiso de nervio óptico agudo o subagudo, de los cuales probablemente muchos hemos considerado como la neuritis óptica desmielinizante, en cuáles tenemos que separar, los cuales tenemos que decir, ojo, me parece que no estoy dentro de lo más frecuente, sino que tengo que pensar en algo hereditario? Cuando el compromiso es bilateral, cuando hay ausencia de dolor, cuando hay mala recuperación, cuando hay telangiectasias a nivel de los vasos de la papila y obviamente fácil cuando hay antecedentes familiares. Muy rápidamente, este es un caso clínico de un paciente con Leber, más que nada para ilustrarles la fase aguda, la fase crónica. En la fase aguda el paciente se presentó con una papila edematosa y con un poco menos que 1/10 de agudeza visual. Luego se estabilizó y en la fase crónica quedó con visión bulto de ambos ojos, con un escotoma bien central a nivel de ambos ojos, sin defecto pupilar aferente y con una atrofia difusa de la papila en ambos ojos. Acá tienen el fondo de ojo de este paciente, fíjense la palidez, la blancura, ¿sí?, del nervio óptico, sobre todo en la región temporal. Y acá tienen una OCT, que es un estudio en el cual podemos medir el espesor
de fibras de células ganglionares a nivel de la retina. Verde básicamente es un espesor normal, amarillo es un espesor en el límite y rojo, cuando la línea negra del paciente cae dentro del área roja, eso quiere decir que la cantidad de fibras es mucho menor de lo que debería haber, como en este caso, fíjense, en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, o sea que hay una atrofia importante de la capa de fibras de células ganglionares y por lo tanto del nervio óptico. Entonces, este paciente que yo les mostré, le hicimos un estudio molecular para enfermedad de Leber y resultó el hallazgo de una mutación homoplásmica en el ADN mitocondrial en la posición 11778. Acá tienen el familigrama de nuestro paciente. Ustedes pueden ver cómo él y su medio hermano, que comparten madre, estaban afectados por la misma enfermedad. Y entonces esto me introduce a cuál es el defecto molecular y qué es lo que nosotros buscamos en el test molecular de la enfermedad de Leber. Y yo les decía que dentro de todo era relativamente sencillo porque el 95% de los casos de Leber se lo llevan 3 mutaciones del ADN mitocondrial. Que son estas 3 que pueden ver acá arriba. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente con Leber y con una sospecha fuerte de Leber, estudiando estas 3 mutaciones, si el paciente efectivamente tiene Leber, tenemos un 95% de chances de tener un diagnóstico molecular. Si nuestro estudio da negativo, tenemos 2 posibilidades. O está dentro del 5% en el que la patología se debe a otras mutaciones del ADN mitocondrial y entonces uno podría, si la sospecha es muy fuerte, seguir profundizando el estudio con la secuenciación del ADN mitocondrial, o estamos frente a otra enfermedad, probablemente una neuropatía óptica hereditaria o de otro tipo, pero no Leber. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que nuestro paciente tenía entonces una mutación en el ADN mitocondrial en la posición 11778 en homoplasmia. Y acá quiero volver a un concepto que ya se habló en la charla que dio el doctor Kaufman sobre enfermedades mitocondriales, pero quiero reforzarlo un poco más. El concepto de homoplasmia y de heteroplasmia en las enfermedades mitocondriales. El ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, dentro de una misma célula está presente múltiples moléculas. Tenemos muchas mitocondrias, múltiples moléculas de ADN mitocondrial dentro de una misma célula. Esto hace que podamos tener una persona con todas las moléculas de ADN mitocondrial sanas o individuos con algunas moléculas mutadas y otras sanas en menor o en mayor medida, y esto va a dar distinto grado de heteroplasmia, o individuos en las que todas las moléculas de ADN mitocondrial tengan una mutación determinada. En este caso hablamos de homoplasmia y en este caso hablamos de heteroplasmia. Ustedes saben que el concepto de heteroplasmia hace que esta distribución pueda ser variable entre los distintos tejidos y entre los distintos hijos de una persona con una enfermedad mitocondrial, y esto es parte de lo que explica la variabilidad fenotípica intrafamiliar de las enfermedades mitocondriales. Pero esto no ocurre en Leber. En la enfermedad de Leber, las mutaciones están en homoplasmia. O sea que todas las moléculas de mitocondria tienen la misma mutación y portan la mutación. Teniendo en cuenta esto, ¿uno qué esperaría entonces? Si tenemos una persona, una mujer, portadora en su ADN mitocondrial de la mutación 11778, por ejemplo, para enfermedad de Leber, como ella es la única que aporta ADN mitocondrial a su descendencia, todos sus hijos serían entonces portadores de la mutación. Y esto es así. Todos los hijos de una mujer portadora van a aportar la mutación de Leber. El padre no aporta ADN mitocondrial, por lo cual nunca puede transmitir la enfermedad a su descendencia.
Siguiendo entonces con este concepto, nosotros ¿qué esperaríamos? Que cuando tenemos un individuo afectado, si la madre es portadora de la mutación, todos los demás hijos de esta mujer serían también portadores de esta mutación. Por lo cual, esperaríamos no solo tener a este individuo afectado, sino a el resto de los individuos afectados. Sin embargo, este era el árbol familiar de otro paciente, y esto solo será el caso en un 40% de las veces. O sea, familias con múltiples individuos, o sea, múltiples hijos de una presunta portadora, y sin embargo, un único afectado. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo se explica esto? Acá tienen otro árbol, este es otro, también otro caso nuestro, un paciente con Leber, también vuelve a presentarse en forma esporádica. Y lo que les decía, el 40% de los pacientes con Leber, cuando se presentan, no tienen historia familiar. Y esto se explica por dos razones. La primera de las razones se deduce mirando este árbol. Y yo no se los dije, en realidad, que la edad de presentación del paciente con Leber suele ser alrededor de la adolescencia. Entonces, y que esa fase asintomática dura varios años hasta que aparecen los síntomas. Y entonces, si ustedes ven este árbol, si bien hay otros portadores para la mutación de Leber, en realidad son bastante más chicos y están por debajo, sobre todo estos últimos, por debajo de la edad de presentación de Leber. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y a lo mejor no es que no van a desarrollar síntomas, sino que simplemente hay que esperar a que les llegue el momento. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro elemento que hace que se puedan manifestar en forma esporádica los pacientes con Leber es la penetrancia incompleta. Esto quiere decir que incluso a lo largo de toda su vida, muchos de los portadores de Leber nunca desarrollan síntomas. Y esto tiene relación con el tipo de mutación que portan. Hay una pequeña diferencia, si bien, fíjense, esto es un cuadro donde representa el porcentaje de afectación de los portadores de las distintas mutaciones. Fíjense cómo hay un grado de diferencia entre las distintas mutaciones, ¿sí? Y lo más notorio, sobre todo, es la diferencia entre mujeres y entre hombres. Las mujeres, es raro que a pesar de ser portadores desarrollen síntomas, la probabilidad de desarrollar síntomas está entre promedio alrededor de un 10%, ¿sí? A diferencia de la posibilidad en los hombres que ronda alrededor del 40, 50, 30%, depende de la mutación. Y cuando aparecen los síntomas, casi siempre es antes de los 50 años. Entonces, si nosotros tenemos un individuo portador de una de estas mutaciones, sabemos que, independientemente de la edad, si es una mujer, la chance global de ella de desarrollar síntomas va a ser muy baja, pero sí le va a transmitir la mutación a toda su descendencia. Y si es un varón, su chance de desarrollar síntomas va a depender, un poco depende de la mutación, pero que no se lo va a transmitir a ninguna de sus hijos. Y si ya cruzó la barrera de los 50 años, la chance de desarrollar síntomas es prácticamente nula. Y el tipo de mutación no solo nos da un poco de pronóstico en relación al riesgo de desarrollar síntomas, sino también pronóstico en cuanto a la recuperación. Yo les hablé de una fase aguda en la que el paciente empeora y luego la fase crónica en la que el paciente se estabiliza, y dentro de esa fase de estabilización hay algunos pacientes que tienen una pequeña recuperación, que cuando ocurren generalmente es de 1/10, 2 décimas. Y esto es variable también y está influenciado por el tipo de mutación, donde la 14484 es la que frecuentemente más tiende a tener algún grado de recuperación. Ahora, globalmente ustedes tienen que tener en cuenta que más allá de esta recuperación, en todos los casos el paciente suele quedar con una pérdida visual severa de 1/10 o puede ser incluso menos
o sea que lo lleva prácticamente al rango de baja visión o incluso ceguera. Y dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad, el gran interrogante es ¿qué es ese factor que hace que algunos pacientes desarrollen síntomas o no? Siendo, ¿qué es lo que hace que la penetrancia sea tan distinta, que la penetrancia sea incompleta por un lado y que sea tan distinta entre varones y mujeres? O sea, sabemos que hay una mutación primaria del ADN mitocondrial, sabemos que eso genera una disfunción mitocondrial y sabemos que esa disfunción mitocondrial degenera las células ganglionales de retina y sabemos que esas células ganglionales de retina son muy sensibles a la función mitocondrial, por eso las enfermedades mitocondriales afectan el nervio óptico. Pero lo que no sabemos es cuáles son los factores ambientales, si es que existen, o cuáles son los otros factores genéticos, si es que existen, que determinan que algunos desarrollen síntomas y otros no. Se ha postulado que el tabaquismo es uno de los factores ambientales que favorece el desarrollo de síntomas y por eso uno debe a los pacientes con Leber recomendarles no fumar. Entonces, en el caso de la enfermedad de Leber, ¿sí? Son mutaciones del ADN mitocondrial que generan disfunción mitocondrial y dañan las células ganglionales de la retina, y este mecanismo fisiopatogénico en realidad también está actuando en el resto de las neuropatías ópticas hereditarias. De una forma o de otra, ya sea como proteínas, como genes del genoma nuclear que codifican proteínas mitocondriales o mutaciones mitocondriales, de alguna forma los distintos genes involucrados en las neuropatías ópticas hereditarias generan disfunción mitocondrial y eso daña la célula ganglional. Es el mecanismo fisiopatogénico común a todas estas. Y finalmente, lo último que les quiero hablar de neuropatía óptica de Leber es en cuanto al tratamiento. Y me interesa hablar de tratamiento porque la enfermedad de Leber tiene distintas oportunidades, o sea, distintos factores que la hacen ser atractiva o quizás nos generan esperanzas para poder desarrollar en un futuro un tratamiento. Hoy por hoy, en realidad, no hay un tratamiento aprobado que genere un claro beneficio, pero sí ha habido a lo largo de los años múltiples ensayos de distinto tipo. ¿Y cuáles son esas oportunidades o cuáles son esas ventajas que nos hacen muy tentadoras hacer distintos ensayos de tratamiento? Por un lado, el periodo ventana. ¿Qué es ese periodo ventana? Y bueno, el periodo que uno tiene entre la afectación del primer ojo y el segundo ojo. Ese 75% de pacientes que tienen un compromiso secuencial nos ofrecen un tiempo, si yo hago el diagnóstico precoz cuando se afecta el primer ojo, en tratar de prevenir la afectación del segundo ojo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la terapia génica también, tienen el atractivo de la enfermedad de Leber de estar yo frente a un tejido accesible, tanto para administración tópica como intravítrea. Y una de las mayores dificultades en la interpretación de los resultados de las drogas ensayadas con la enfermedad de Leber es, por un lado, esta recuperación espontánea. Si nosotros estamos hablando a lo mejor de drogas en las que esperamos o que asumimos que es bueno un beneficio de 1 décima, 2 décimas, 3 décimas de la agudeza visual, nos es muy difícil distinguir o diferenciar esa mejoría, esas décimas que mejoran de la mejoría espontánea que pueden tener algunos pacientes. Entonces esto dificulta la interpretación de los resultados y la baja prevalencia de la enfermedad, o sea que nos cuesta mucho juntar una N adecuada para realizar los trabajos, también dificulta aún más esto, más teniendo en cuenta que a lo mejor uno debe recurrir a una población heterogénea desde el punto de vista molecular, o sea, pacientes con distintas mutaciones y entonces también con distinta chance de recuperación. Todo eso dificulta mucho los resultados. Si les pongo, estos son algunos de los ensayos probados, quizás uno de los más hablados es la idebenona. Ahora se está ensayando, está en curso, un estudio multicéntrico de una droga parecida a la idebenona, una proidebenona, y la verdad que
viendo los resultados preliminares, parece bastante esperanzador porque mejora unas décimas, pero yo tengo mis reservas, porque pasa lo que les hablé. Primero, son pocos pacientes tratados, y segundo, cuando uno empieza a dividir por sus grupos, entonces por mutaciones y los que tienen mayor chance de recuperación, cuesta mucho diferenciar cuánto de esa recuperación es recuperación espontánea y cuánto de esa recuperación es secundaria a la droga. Hubo también otros ensayos in vitro y también hay toda una línea importante de terapia génica en relación a esta enfermedad, entre otras cosas por la ventaja que trae desde el punto de vista del tejido afectado. Y entonces ya pasamos a la segunda neuropatía óptica hereditaria que me parece muy importante que nosotros aprendamos a reconocer y a tener en cuenta, y es la atrofia óptica dominante. Aquí también ocurre una atrofia óptica, o sea, una pérdida bilateral de la visión indolora que lleva a la atrofia óptica, pero la gran diferencia con Leber es que el curso, en lugar de ser agudo o subagudo, es crónico, muy lentamente progresivo. De hecho, los pacientes pueden ir perdiendo 1 o 2 décimas a lo largo de muchos años, en 5 años perder 1 décima, o sea, es un curso bien progresivo, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta. La edad de presentación es antes que en el Leber, en general empieza entre los 4 y los 6 años, o sea, en la edad escolar. Son chicos que a lo mejor les descubren por primera vez que tienen algún defecto en el control oftalmológico cuando entran en el primer grado o cuando entran al colegio y notan que el chico no ve como el resto. Y por esto, porque como es un compromiso muy lento, crónico, muchas veces la misma persona no lo va notando y cuando acude a la consulta es la primera vez que notan que su visión es un poco más baja de lo que debería ser. Casi siempre hay alteración del color, como en toda patología del nervio óptico, se afecta la visión de colores. Y el resto de los elementos es muy parecido, un escotoma central y atrofia del nervio óptico. Un elemento importante a tener en cuenta en la atrofia óptica progresiva es que la afectación, la penetrancia también es incompleta y muy variable dentro de la misma familia. Entonces, distintos familiares pueden tener distinto grado de compromiso, y el compromiso en los familiares hay que ir a buscarlo, y hay que ir a buscarlo con un examen y con estudios complementarios. Y a diferencia de la neuropatía óptica de Leber, el pronóstico visual es relativamente bueno en cuanto a la agudeza visual. En general, la progresión es muy lenta y no llegan a tener tanta pérdida visual como tiene el LOM. Desde el punto de vista del defecto molecular, la atrofia óptica dominante se debe en su mayor parte a un defecto en el gen OPA1. Si nosotros tenemos en cuenta la presencia o no de antecedentes familiares, la posibilidad de encontrar una mutación en OPA1 aumenta significativamente. Globalmente, frente a un paciente con un cuadro típico de atrofia óptica dominante como el que les conté, la chance de tener una mutación en OPA1 puede rondar en un 60%, y esta chance de subir si nosotros constatamos la presencia de antecedentes familiares con un árbol dominante, y bajar bastante hasta un 30% si el paciente se presenta en forma esporádica. OPA1 es un gen que codifica para una GTPasa, que está relacionada con dinamina, una proteína ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Es un gen del genoma nuclear que codifica una proteína relacionada con la función mitocondrial. Y hasta el momento hay más de 140 mutaciones identificadas en el gen de OPA1 que pueden generar una atrofia óptica dominante. O sea que el estudio molecular que uno debe hacer en busca de el defecto molecular de una atrofia óptica dominante es la secuenciación del gen OPA1 buscando una mutación. Y esto es una dificultad desde el punto de vista técnico porque es un gen bastante extenso y las mutaciones descritas se encuentran ubicadas a lo largo de todo el gen, entonces no tenemos un sector predominante que uno puede ir a estudiar en primer lugar, o por lo menos descartar. La enfermedad nos obliga a estudiar el gen completo.
Al tratarse de un gen nuclear y tener un patrón de herencia autosómico dominante en la enfermedad, entonces el riesgo de transmisión de un paciente afectado a sus hijos será del 50%, como toda enfermedad autosómica dominante. Y cuando en presencia de un paciente con una atrofia óptica dominante, nosotros debemos buscar la afectación en uno de los padres, que debería estar afectado, pero puede ser que esa afectación sea subclínica, entonces no la veamos sino a través de los exámenes complementarios. Aparte del compromiso de nervio óptico, entre un 10 y un 20% de los pacientes con atrofia óptica dominante pueden tener también compromiso de otros sistemas, que generalmente son miopatía, compromiso muscular, oftalmoplejía externa, o sea, alteración de los movimientos oculares extrínsecos, ataxia o hipoacusia. Entonces, ahora sí, resumiendo un poco, las neuropatías ópticas hereditarias, más allá de las menos frecuentes, siempre que tenemos un compromiso bilateral, indoloro o un escotoma central, ya con o sin presencia de antecedentes familiares uno debe pensar en una neuropatía óptica y más si hay antecedentes familiares, y acá se nos abren dos posibilidades. Si el compromiso del nervio óptico es crónico, lo primero que uno tiene que pensar es en el gen OPA1, y si hay antecedentes familiares con un patrón de herencia autosómico dominante, la secuenciación de este gen es lo indicado. Pero en cambio, si la forma de presentación fue aguda, subaguda, bilateral o secuencial, entonces debemos pensar en una neuropatía óptica de Leber, y lo que sigue es inicialmente la búsqueda de las 3 mutaciones más frecuentes de Leber, que se llevan el 95% de los casos de esta patología, y si es negativo, dependiendo de nuestro grado de sospecha diagnóstico, uno puede ir a buscar el resto o ir a estudiar el resto del genoma mitocondrial. Muchas gracias.